Buenas noches. ¿Qué tal? Doña Isabel, Buenas ¿cómo noches. estamos? Feliz año, muy bien. Igualmente. Bueno, ¿hasta dónde cree usted que está dispuesto a llegar Sánchez? Claro, después de escuchar a Núñez Feijóo, que usted le siguió hoy, ¿hasta dónde cree usted que está dispuesto a llegar con tal de, bueno, pues continuar en la Moncloa y cediendo a sus socios? En realidad el plan del presidente no lo conocemos porque es una persona que es la mentira, que además nunca será recordado por un presidente al que se le votó por cariño, por reconocimiento o por haber solucionado en nada para nadie. Se le reconocerá, se acordará a él que le gusta tanto eso de pasar a la historia, como un gestor del poder al que se temía, que cortaba cabezas, que una crisis la tapaba con la otra y que dio alas a todos los enemigos de España, no sé ya si por poder o por el ego. En realidad, cuando la gente se pregunta qué va a hacer Sánchez en diciembre, es evidente que abandonará el gobierno en las urnas o bien porque no se presenta. Y no se sabe porque todo el mundo tiene claro, de izquierda a derecha, que él no tiene un compromiso con España. O bien porque se está buscando una salida en otras instituciones o simplemente, bueno, o no se presenta o si lo hace, desde luego, es porque le da unas cifras que no va a tener, ¿no? O sea, ¿usted cree que va a perder esas elecciones generales? Desde luego. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo y lo que está dejando a cambio es una hoja de ruta, bueno, un plan que no es oculto para España, que es tremendo, en el que a lo largo del 2023 lo que vamos a ver es el último capítulo de un libro que hemos conocido, el de la transición, que de todos depende que sigamos escribiendo juntos a partir del 2024. Para eso lo que ha hecho es, durante este último mes de diciembre, dar alas a todo lo que hemos visto. Dicen un mes para olvidar, no, es un mes para no olvidar. Ha reventado el Código Penal, ha pasado todas las líneas democráticas dentro del Parlamento a la hora de a través de enmiendas, subvertir el orden, lo establecido entre todos, ¿no? Esos pactos que nos dimos en tantas cosas. Todo lo ha dejado preparado para que a lo largo del 2023 siga con su subvención, su política de regalo a costa del dinero de los demás, para intentar ir de moderado, utilizar lo de la Unión Europea como un escaparate, y en el 24 o bien el plan sigue sin él, o le deja al presidente Feijóo un panorama desolador donde la economía está quebrada, donde está todo endeudado y donde han dejado en instituciones paralelas y en todos los organismos que pueden públicos toda esa fuerza para que sea un contrapoder. Porque usted no tiene duda de que si Sánchez sigue en la Moncloa después de las elecciones generales de diciembre, ¿habrá, por ejemplo, referéndum en Cataluña? Si él dice que no, es que sí. Eso está claro. Y porque además vemos que desde hace ya muchos años lo que se está viendo es que hay una parte de la izquierda que está en una ruta distinta, que es en instaurar una república. Por eso están atentando siempre y están siempre señalando a la corona, donde vayamos cada vez a desde luego a un referéndum donde no se decidirá solo Cataluña, sino los países catalanes. Para eso el nacionalismo en la Comunidad Valenciana y en Baleares está caminando a grandísima velocidad y donde veremos también cómo el País Vasco, no se sabe ni siquiera si con el señor Otegi al frente, ya pide la anexión de Navarra y por tanto todo esto bajo las falsedades del derecho a decidir, ese falso derecho a decidir que no existe como tal y esos falsos referéndum, lo que van a intentar es desde luego dar esta vuelta. Van a hacer, en paralelo lo que están haciendo es cambiar, ir preparando el escenario para que en España haya un cambio territorial, un modelo político diferente. Cuando habla de modelo político diferente, ¿a qué se refiere? A esa república. En la que la corona, evidentemente, cada vez cuente menos. De hecho, es cada vez más frecuente en universidades y en otros muchos sitios promover esas falsas consultas ilegales para promover una sensación de necesidad de un cambio, ¿no? Monarquía o república, para enfrentarlo a todo. Y mientras esto lo hacen, lo que también ya desde hace muchas décadas buscan la erosión institucional y también ir poco a poco erosionando una gran institución fundamental como es la educación, para que las nuevas generaciones, sobre todo, ya no hayan crecido en la cultura del trabajo, del esfuerzo, de las causas comunes, de la voluntad. Y eso poco a poco, claro, va minando el ánimo de una sociedad, de un país que va creciendo en nóminas públicas, en desincentivo y en desgana. Entonces, mientras a la España de siempre, con ganas, la van erosionando, institucionalmente van con otro proyecto. ¿Y qué vemos hoy? No hace falta moverse del día de hoy.
4 de cada 10 jóvenes de la Unión Europea en paro están aquí, los españoles pagan un 52% más de presión fiscal, estamos endeudados y también somos el segundo país con menos natalidad, con peor natalidad de la Unión Europea, incendios forestales a la cabeza, el país no está gobernado, los problemas de los ciudadanos mucho menos. Y esto es, evidentemente, él no quiere seguir porque quiera España, es porque ha pretendido dar todo lo que estamos viendo. Yo creo que son favores devueltos de todos estos años y se han cumplido, se han materializado en estos presupuestos. Ahora, durante este año, querrá ir de moderado, utilizará la bandera de España, las instituciones, para pasar de puntillas con ello. Y a la vuelta en el 24, si siguiera este proyecto, que todavía ha provocado más Sánchez, llevarnos a un escenario que yo creo que no estamos para ver. De hecho, muchos inversores nos dicen que, como ven que las cosas van a cambiar, nos van a dar un voto de confianza, pero que de no ser así, entre lo que han hecho con el impuesto de patrimonio y lo que están viendo, dejarán este país. Ahora que habla del impuesto de patrimonio, ¿ha conseguido usted frenar precisamente el hecho de que esa presión fiscal, que es verdad, está por encima de la media europea, lo estábamos comentando antes con Mar Vidal, esa presión fiscal se note menos, por ejemplo, en Madrid, gracias a la autonomía fiscal que usted defiende y que es de menos impuestos, de bajada de impuestos? ¿Lo está consiguiendo frenar o ha sido imposible? Porque aquí lo que se pretende es imponer el impuesto de patrimonio a la fuerza a todas las comunidades, incluidas aquellas que lo habían suprimido, como la suya. El impuesto de patrimonio ha llegado muy lejos y cada vez son más los inversores que lo saben. Y para muchos inversores, sobre todo al otro lado del Atlántico, invertir en Madrid o invertir en Lisboa es prácticamente lo mismo. Es como desde aquí pensar en invertir en Buenos Aires o en Montevideo. Entonces, es lo mismo en distancias. Y ha hecho mucho daño. Y hay muchas personas que nos dicen, voy a seguir invirtiendo en Madrid porque estáis vosotros, pero como siga este gobierno, me voy a Portugal. Sánchez está convirtiéndose en una máquina de expulsar capital a Portugal y a otros países porque el capital y la inversión es libre. Y esto que llaman del impuesto de los ricos y de solidaridad, que es una tomadura de pelo, se hizo en Argentina, se hizo en Francia. En Argentina, que además años atrás fue la economía más próspera, una de las más prósperas del planeta, están como están. Ese impuesto, cuando se puso en marcha, recaudó mucho menos y expulsó mucho patrimonio. Y el patrimonio no significa solo de ricos, sino significa puestos de trabajo y una economía que trae a su vez clientes para el taxi, que trae a personas que entran en los comercios, puestos de trabajo, y eso ahora mismo está en peligro. Pero sí que nos dicen que son conscientes de que Madrid es otra cosa, Madrid es éxito, y saben que es un lugar donde no solo hay una libertad absoluta, sino que también hay un respeto por la propiedad, por la seguridad jurídica y por muchas bajadas de impuestos. Desde que soy presidenta, cada madrileño se ha ahorrado en torno a los 6.700 millones, o sea, 6.700 euros. Y no significa solo pagar menos impuestos, se trata también de menos trabas y de seguridad jurídica, no tener impuestos propios. Somos la única región de España que no los tiene. Luego, además, hacemos muy accesibles servicios públicos también. Por ejemplo, los jóvenes mayores de 65 ya no pagan transporte en Madrid. Tenemos muchos beneficios, bonificaciones. Entonces, una cosa por otra hace que aún así venir a Madrid sea rentable, ¿no? Pero con esa carga del gobierno, con esos impuestos y con lo que ha intentado con el impuesto de patrimonio, que es confiscatorio, pero sobre todo atenta contra nuestra autonomía y busca hacer daño, sí. Nos han dado una oportunidad. Si Sánchez se va, cuando dicen, es que esto parece que siempre es una guerra, Ayuso Sánchez, no, es que si Sánchez sigue al frente del gobierno, la inversión va a empezar a salir despavorida de España y la oportunidad nos la han dado porque saben que es un gobierno efímero. Bueno, esa es una guerra que le ha costado a usted algunas querellas, luego me va a contar. Sí. Hasta 22 creo que tiene, le han presentado, ¿no? Pero bueno, déjeme, Presidenta, que hagamos una pequeña pausa y seguimos, porque vale, nos quedan todavía muchos más temas que abordar y comentar de cara, entre otros, a esas elecciones del día 28 de mayo. Hasta ahora mismo, no se vayan. Bueno, seguimos con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A propósito, presidenta, de los hechos acaecidos en Brasil, esos bolsonaristas que invadieron y violentaron el Parlamento de Brasil, la sede de la presidencia, el Tribunal Supremo. Incluso se ha intentado hacer un paralelismo entre lo que ocurrió en Brasil y lo que hemos vivido en España en algunos momentos, sobre todo
durante y después del 2017 con aquel referéndum ilegal en Cataluña y los sucesos que se han ido, en fin, sucediendo posteriormente con hechos violentos, enfrentamientos, manifestaciones, ocupaciones de alguna consejería, ocupación del aeropuerto del Prat, etc., etc. Le pregunto, una vez de la sedición desaparecida en España, porque la ha suprimido el gobierno de Sánchez, estos hechos, ¿cómo se podrían catalogar en nuestro país si se dieran en esos términos? Bueno, en realidad ahora mismo eso se podría producir sin ningún tipo de límites y además también se está modificando la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que llamaba la ley Mordaza, porque claro, amordazaba al delincuente y ahora modificándose, pues muchos de estas algaradas encima no podrán contar con el uso legítimo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de según qué herramientas, que además deberán ser identificados en una protesta de estas características, en fin. O sea, que les intenta amordazar precisamente a ellos estas leyes, ¿no? Esta modificación de las mismas. Entonces, no sé que si este es el escenario. Yo sí que he visto en España, y lo hemos vivido en la historia democrática reciente, que según la izquierda iba perdiendo el pulso de la calle y iban perdiendo en las urnas y se iba acercando el final de etapas, así nació Podemos. Nos hemos encontrado con que se adueñan de todo lo público, también la calle, las universidades, los servicios públicos como tal, y nos llevan a situaciones de gran tensión. Esto está en todas partes y yo creo que las democracias liberales es sorprendente, pero tenemos mucho en común. No solo ocurre aquí en España, ocurre en todos los rincones del mundo, especialmente a los dos lados del Atlántico, y suelen ser movimientos que lo que intentan es desestabilizar. Y en el caso de Brasil es diferente, pero también es desestabilizar y, por supuesto, yo estoy en contra siempre de esto, ¿no? Bueno, de hecho, muchos de los que han condenado esto que ha pasado en Brasil, en su día, en el 2016, están participando en protestas como la de rodear el Congreso para impedir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, porque lo consideraron legítimo aquel triunfo electoral y degeneró en un enfrentamiento brutal y muy violento con la policía, con detenidos. Los que hoy condenan lo de los ultraderechistas, bolsonaristas, etcétera, etcétera, en su día estaban haciendo prácticamente lo mismo o querían hacer lo mismo que estos en Brasil, pero aquí en España y frente al Congreso de los Diputados. Claro, es que no vale lo de los míos y los tuyos. Los mismos hechos son igual de graves cuando son lo mismo y se tienen que condenar de la misma manera. Intentar amordazar un Parlamento, lo que hemos vivido en España, especialmente en Cataluña, no tiene precedentes, no se debería olvidar, no se puede condonar, como va a ocurrir, sienta un gravísimo precedente y volveremos a vivir situaciones de las mismas características si no volvemos otra vez a recuperar estos delitos. ¿Debe derogarse, le pregunto, debe derogarse la ley del solo sí es sí, esta llamada ley del solo sí es sí? Bueno, yo ¿Debe creo derogarse que ya, a la vista de los resultados que está teniendo, yo creo que contraproducentes para la defensa de las mujeres? La ministra de Igualdad debería dimitir, así por orden, y luego deberíamos, desde luego, reformar una ley que lo único que le está dando a los jueces, que las aplican, herramientas con las que no pueden hacer otra cosa que poner en la calle a muchos delincuentes que, además, por su tipología de delitos y por cómo son, suelen ser reincidentes. Estamos viendo cómo se han disparado las agresiones, las violaciones, la violencia contra la mujer, y ahora como estamos poniendo en la calle a todo tipo de malhechores, empezando por estos señores. Luego es que este gobierno no arregla nada, no soluciona nada, y este ministerio está siendo un fracaso, lo ha sido siempre. Además se ha visto en estos días que las políticas que ha destinado, el dinero que se ha dejado ha sido para meterse en debates estériles, inútiles, ridículos, que no ha hecho más que empeorar, yo creo, que incluso las cosas. Buscan muchas veces la división entre el hombre y la mujer, lo público, lo privado, la empresa con los ciudadanos, el trabajador con el empresario, el campo con la ciudad, el pasado con el futuro, las tradiciones con todo el rato lo tensionan todo. Bueno, yo creo que esta ley, desde luego, tiene que ser eliminada y además, oye, ¿qué le costaba aumentar las penas para los delincuentes? No era tan difícil. Es que eso es lo que ha pasado ahí, para mí lo más grave, que fue un pulso. Este gobierno, que es tan autoritario, piensa que está por encima de los propios jueces y pensó, porque estaban advertidos de lo que esto iba a suceder, lo que iba a provocar. Y yo creo que dijeron, yo soy más fuerte, yo estoy aquí por encima de todo, igual que subo impuestos a demanda, modifico penas a demanda, saco a quien me da la gana de donde quiero. Los míos quedan todos fuera y los demás, oye, hay que ver, por ejemplo, el caso de Griñán con el caso de Zaplana. Esto es increíble, pero esto
Es así, un señor que estuvo en prisión sin juicio casi 10 meses con un cáncer también, en una situación muy complicada. Sí, sí. Pues como se creen por encima de todo, pensarían, los jueces, pues seguro que pensaron, los jueces van a hacer lo que yo les diga. Entonces, les advirtieron, pero como ellos están por encima de todo, por encima de la ley, por encima de la justicia, pensaron que esto iba a poder salirles bien y no. Y era tan fácil como haber aumentado las penas para los delincuentes. ¿Qué leyes cree usted que ha aprobado este gobierno debería derogar Alberto Núñez Feijóo si llega a la Moncloa? Bueno, todas las que tienen sesgo ideológico y que se han aprobado sin ningún tipo de debate y que causan conmoción, desde luego. Fíjate que, por ejemplo, durante otras épocas de nuestra historia democrática reciente, cuando se han modificado leyes como, por ejemplo, la del aborto, había una gran controversia, mucha transparencia en el debate público y en ocasiones, incluso cuando no había un consenso, se retiraba, ni siquiera se llegaba. Ahora ya, en una enmienda por la espalda, de noche, cuando nadie se ha enterado, en vacaciones, han intentado mover leyes de este tipo, todo tipo de, bueno, las leyes educativas, tanto la ley CELA como la ley que modifica las universidades para que puedan ponerse al frente de las propias personas que ni siquiera han llegado a categoría de la máxima autoridad académica, que es un catedrático, esa también, desde luego. O sea, habría que empezar a modificar todas las leyes que crean una profunda división social y todas aquellas que se han hecho sin ningún tipo de consenso. No digamos la de patrimonio. La de patrimonio que lastra la economía en Madrid se ha aprobado a través de una enmienda emboscada en otra ley. Por tanto, no ha podido tener una contestación con unos balances económicos, con unos informes, y no admiten, por tanto, que haya una contestación. Al ser una enmienda, nadie lo puede volver a enmendar, con lo cual no existe el debate. Pues todas las leyes, es desde el periodo de Sánchez, ver todo aquello que se ha impuesto de manera lesiva, pues todo eso tiene que ser modificado. Y, por supuesto, la ley que llaman la vergüenza de ley de historia democrática, pactada con ETA, con el brazo político de ETA, para reescribir desde la transición la historia reciente de España y el mayor éxito colectivo que nos dimos como país, que fue esa transición. Todo desde el comienzo, yo creo, de Sánchez, casi todo lo que sea negativo. Oye, creo que ha habido una, no sé si ha sido de nómadas digitales. El otro día escuché que por fin habían encontrado una que no parecía que era negativa. Que es la única ley, de ser así, de todas las que se han aprobado, que es sobre todo para nómadas digitales, ya que ahora trabajamos a través mucho más con videoconferencias, etcétera, pues para facilitar movilidad. Pero tengo que verlo bien. Creo que ha sido lo único que he oído. Desde entonces hasta aquí todo ha sido una cadena de despropósitos. Le pregunto por las elecciones, 28 de mayo, la cita ineludible con las urnas. Ayer decía Narciso Michavila, aquí en este programa, presidente de GAS3, que usted estaba al borde de la mayoría absoluta. Vamos a recordarlo. Mañana tenemos aquí a Isabel Díaz Ayuso, por cierto, será nuestra invitada, pues en el plató del Cascabel. Ahora que no nos oye nadie, le puedes dar una alegría. ¿Sí? Las propias encuestas de Tezanos, cuando las analizas de verdad, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que Tezano está diciendo. O sea, que podría ganar hasta por mayoría absoluta. Bueno, eso lo tiene complicado, pero mejorar de 65 escaños, pues es difícil. Lo dice... O sea, se quedaría casi al borde de la mayoría absoluta, según la previsión que hace Narciso Michavila. ¿Qué va a hacer usted de aquí hasta esas elecciones? ¿Cómo quiere mantener esa pulsión desde el punto de vista electoral e incluso intentar abordar la mayoría? A ver, esto es una presión horrible y creo que al final... Porque se teme lo peor, ¿o qué? No, porque al final no viviría. Y entonces, mire, yo cuando me nombraron candidata tenía en torno a los 22 escaños. Después en las elecciones llegué a los 30 y las últimas elecciones 65. Y nunca me he preocupado de hacer nada más que las cosas bien. Y por supuesto con sus errores, pero sobre todo pensando en qué tenemos delante. Y tenemos un lugar como la Comunidad de Madrid, que es un motor de oportunidades, que es éxito, que es convivencia, que es prosperidad, que está más de moda que nunca. Es impresionante cómo se habla de Madrid fuera de nuestras fronteras, la ilusión que se vive en las calles, las ganas de emprender, de abrir negocios, de traer proyectos culturales, gastronómicos, deportivos. Entonces, el momento que está viviendo Madrid y lo importante y el papel que tiene Madrid en España y cómo se ha convertido en un contrapeso de políticas, todo lo que hemos hablado negativo está anulado. Y todo lo contrario es nuestro gobierno en Madrid, de libertad, de prosperidad, de respeto a la empresa, a la libertad de las familias para elegir el colegio, la educación que quieren, el poder vivir en convivencia, el poder construir.
nuestra política, todo lo que estamos haciendo es muy diferente. Eso es a mí lo que me mueve. Me mueve hasta mayo, pues propuestas. Igual que hemos puesto un área única que permite la libertad para que todo el mundo elija cómo quiere la educación de sus hijos o dónde ser atendido en la mejor sanidad pública de España y una de las mejores de Europa, que cuando hablas de la sanidad fuera te das cuenta de lo injustos que somos con el sistema que nos hemos dado y lo que tenemos, pues eso mismo lo quiero trasladar ahora a los servicios sociales. Por ejemplo, lo que queremos hacer en estos meses, entre todas las propuestas, es hablar mucho de la familia, hablar mucho de la soledad, hablar mucho de los problemas que tenemos todos, especialmente mayores, y queremos para ellos, por ejemplo, esa misma libertad llevarla al modo de las residencias, de manera que cuando una persona ya necesita, después de ser valorada, ir a una residencia, que elija qué residencia para empezar o si prefiere quedarse en su casa y ser atendido con un cheque que pueda permitir ser atendido en su casa, porque muchas personas mayores no quieren dejarla, lo único que se ven obligados porque no tienen quien les ayude y necesitan una ayuda extraordinaria. Pues vamos a dar en Madrid, vamos a buscar esa libertad también para eso, ayudarles con la salud bucodental, porque me consta que hay muchas personas sobre todo sin recursos y sobre todo algunos mayores, que tienen problemas de dentición que son necesario corregir. Vamos a hacer muchas políticas, sobre todo en familia. Este fin de semana tenemos una convención del Partido Popular de Madrid y lo que vamos a hablar sobre todo es del problema de la maternidad y la paternidad, pero sobre todo del problema de la mujer como madre, que está siendo muy acosada por muchas leyes y muy abandonada, y eso está provocando todos los problemas a continuación que tenemos de natalidad. La familia en España, date cuenta que la familia nuestra es otra cosa. En otras culturas, en cuanto tienes 17, 18 años, ya se rompen los vínculos. Los mayores, en cuanto se jubilan, se van a otras zonas a vivir, venden todo lo que tienen y empiezan una nueva vida. Los abuelos en España, después de toda una vida trabajando, la pensión sirve, la dan entera para ayudar a sus nietos y a sus hijos. Las unidades antes eran muy grandes. En la educación participamos todos, los tíos, los abuelos, la tata, muchos más hermanos, primos, había familias más grandes. Ahora estamos mucho más solos. Tenemos problemas de soledad, de adicciones, de anorexias, de bulimias entre según qué edades. O sea, nos tenemos que cuidar mucho más entre todos nosotros, entonces todo eso lo queremos incorporar en el programa y luego medidas, siendo conscientes de la situación que va a tener Madrid 10, 15 años, yo siempre miro hacia adelante, para empresas, digitalización. Todo eso es lo que estoy haciendo, en lo que estoy pensando. Y ya lo de la encuesta, yo creo que donde hay mucho que hacer es en el terreno municipal, más que en el autonómico. Ahí, fíjese, en contraste con ese programa que usted está desgranando, es verdad que lo que ya se ha apuntado desde el punto de vista de la campaña electoral que se pretende impulsar desde el propio partido para toda España, en municipios y comunidades, es convertir esas elecciones en una suerte de plebiscito contra Sánchez. Sánchez sí, Sánchez no. O sea, que en los ayuntamientos también se vote, decime usted, votar a este partido supone votar a Sánchez, o en fin, o no, o rechazar a este partido sabe que es ayudar a que Sánchez deje la Moncloa. ¿Está de acuerdo con esa estrategia? Totalmente. Es que además es así. Al final, ¿de qué sirve si cada ley que está poniendo el gobierno nos afecta a todos? Si cada vez que pones un impuesto al patrimonio nos afecta a la economía de todos? Si cada abuso que se hace con las instituciones te afecta a todos? Llega el momento en el que ya no se trata de, como hacen todos los varones territoriales, que es llegar las elecciones y siempre pasa lo mismo. 3 o 4... también aquí en Madrid ya se están empezando a lavar las manos y decir, yo no soy como Sánchez. Oye, sois exactamente el mismo proyecto y el mismo partido. Por tanto, en lugar de una moción que en realidad yo entiendo que es necesario mostrar la situación, porque si hoy hubiera elecciones Sánchez estaba fuera. Entonces, pensar que tenemos que aguantar todavía un tiempo, pues se hace complicado. Pero mientras eso no llega, por supuesto, toda la sociedad tiene que hablar y se tiene que unir, pero luego todos tenemos que ir a votar y cambiar las cosas cada uno en su ayuntamiento, porque si no, es donde empieza el primer escalón para el cambio. Y todo el mundo es todo el mundo. Yo oigo a muchos profesores universitarios que están hartos de no tener libertad para expresarse en sus universidades. Médicos, la inmensa mayoría del sector sanitario no está de acuerdo ni con estas huelgas que se hacen, ni cómo se hacen. ¿Que hay que mejorar la situación de la sanidad? Vamos, desde luego, y no solo en España, tenemos un problema de longevidad y un problema de un sistema que tenemos que saber reforzar. Pero la gente muchas veces se ha estado callando y durante todos estos años ha habido motivos no para manifestaciones, para no parar de hacer manifestaciones. Pero no se trata de eso, se trata de cambiar las cosas y de no olvidarlo, ¿no? Y por eso es el momento en estas elecciones. Este tipo de coaliciones creo que son malas para el país. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar,
y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Bueno, eso decía Alberto Núñez Feijóo a Carlos Herrera el otro día, el lunes pasado concretamente, cuando le preguntaba sobre, en fin, la posibilidad de que tenga que gobernar con Vox, en la medida en que las encuestas lo que dicen es que sí, sumaría una mayoría para poder gobernar, pero con el apoyo de Vox. ¿Entiende a Feijóo cuando dice que no quiere gobernar con Vox? Hombre, entiendo que es el presidente del Partido Popular y como presidente de tal organización, que es uno de los partidos más importantes de España, aspiras a que, como en mi caso, o en el caso de Juanma Moreno especialmente, tú tengas una amplia mayoría para tener un proyecto hecho a tu medida y según tu forma de ver las cosas, ¿no? Tu criterio. Pero también es cierto que muchas veces hacen falta coaliciones. Yo creo que no tenemos que estar pensando tampoco tanto en eso. No deberíamos estar siempre en eso, sino simplemente en ir a buscar el mayor apoyo posible. Es cierto que el Partido Popular tiene más capacidad de crecimiento porque puede ensanchar su base electoral mucho más, y es en realidad lo que necesitamos, que esto ya no va de izquierda o derecha en estas circunstancias, tal y como se está viviendo esto en España. Yo creo que en lugar de estar en pellizcos de monja de Vox, PP, PP, Vox, tal, que es perder el tiempo en algo insensato, que además genera ya hasta alarma, yo creo que lo importante es que de izquierda a derecha todo aquel que quiera que esto cambie, que se una a un lado, ¿no? No significa, porque en vasos comunicantes no ganamos las cosas. Lo que hace falta es que todo aquel que ve que no quiere que le cambien España por la puerta de atrás, que no les gusta la política del engañabobos, de voy arruinando la economía a todos, como hicieron siempre en Argentina, para ahora ir dándote esa subvención y esa dependencia mientras vas dejando al país en una raspa, sin ilusión, sin ganas, con un deterioro institucional tremendo. Todo eso tiene que cambiar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, en lugar de estar mirándonos, es que ensanchemos todo lo que podamos, todos los partidos que queremos una España fuerte y unida, lo que podamos, esa base electoral, y después, si nos tenemos que entender, pues hombre, nosotros lo hemos hecho en Madrid, ahora no estamos en ese momento, pero lo hemos hecho y compartimos muchas cosas ambos, el electorado de los dos partidos. ¿Ha sido positiva la experiencia de tener que gobernar con el apoyo, en algunos casos, de Vox para conseguir esa mayoría? A ver, creo que en cosas fundamentales nos supimos entender. Ahora la situación es muy rara, está complicada. Yo sí que quisiera tener una mayoría. El tema de los presupuestos, ¿no? Claro, yo querría por la cercanía de las elecciones. Yo querría tener una mayoría más amplia porque he tenido muchas dificultades, por ejemplo, para sacar adelante leyes que me hubieran permitido agilizar trámites para construir más vivienda. He tenido muchos problemas, mucha burocracia para sacar leyes que eran fundamentales, como la de farmacia, para permitir que las farmacias puedan ir a las casas y que la gente con movilidad reducida pueda tener un acceso a las mismas. Yo quería un régimen sancionador mayor para las VTC, para ayudar al sector del taxi, porque ahora mismo está en una competencia desleal donde encima hay muchos conductores que no han demostrado lo que se les pide a los taxis para, por ejemplo, llevar atrás a un cliente, y no he podido. Y ahora me ha ocurrido con los presupuestos. Muchas veces he tenido muchas dificultades para gobernar porque no tenía una amplia mayoría. Entonces, claro, uno aspira a tenerla, pero vamos, que en nuestro caso, pues yo creo que no hay que estar en más problemas de esto. Yo creo que lo que necesitan los ciudadanos, yo intento ponerme en su lugar, es tranquilidad, serenidad y sobre todo mucha ilusión, ¿no? Porque yo creo que la izquierda lo que quiere es vender como que viene el blanco y negro, otra vez el Doberman, y que la derecha sea enfado, hablar siempre del pasado. Quieren vendernos eso porque la gente no va a ir a votar en positivo a Sánchez jamás. Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, se les tiene que hacer a ellos largo, no a los demás. Los que queremos un cambio, yo creo que ahora en el año 2023 lo que tenemos que hacer es ir con ilusión a hablar, ir a los medios, convencer, ir aunando, porque además con cada vez más ciudadanos que de lado a lado lo que quieren es prosperidad y que quieren España, que no les gusta esto, que no les gusta que los independentistas se queden con las ganas y con el dinero de todos. Que el privilegio que hay con la economía vasca siga solamente para ensoñaciones nacionalistas y para tratar a los ciudadanos de primera y de segunda. Que la expulsión de los españoles y de lo español del resto de las comunidades autónomas que están ahora mismo viéndose fagocitadas por el independentismo catalán, como en Baleares o en la Comunidad Valenciana, pues también eso se acabe. Es que los españoles, eso de que te cambien el país sin avisar, de esa manera desleal, que dejemos las generaciones futuras endeudadas, que esté todo empantanado con esos odios, no nos lo merecemos ninguno. Esto tiene que acabar ya. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira para adelante
bueno, y entendernos. Yo, desde luego, con Vox en muchas ocasiones lo he hecho, y yo ahora no estoy en eso. O sea, yo entiendo que lo de los presupuestos no tiene un pase, se han equivocado, pero ya está. Ya me encargaré de solucionar esto como se pueda y desde luego pedir un apoyo para que no me pase más. Vamos a ver, Fernando Jauregui, que quiere preguntarle también. Buenas noches, presidenta, ¿cómo está? Muy buenas. Bueno, le voy a preguntar un poco por la situación en el interior del propio Partido Popular, que es algo que no hemos tocado todavía. El presidente Núñez Feijóo ha incorporado al partido a militantes como Borja Samper, que estaba retirado de la política ya, como Íñigo de la Serna. Ahora se habla de incorporar a gente de Ciudadanos. Por cierto, aprovecho para preguntarle qué va a pasar con toda la organización de Ciudadanos en Madrid. Y bueno, yo lo que me he encontrado, me permitió opinar que a mí me parecía bien el nombramiento de Borja Samper, me parecía esa línea que seguía él de moderación y tal, me parecía bien. Y he recibido muchísimas críticas procedentes del Partido Popular diciendo que así no se ganan las elecciones y que a quien le parece bien la designación de Borja Samper, de Íñigo de la Serna y otras gentes así de ese estilo, lo que son enemigos del PP. Yo es que no soy enemigo del PP, a mí me parece bien lo de Borja Samper. Dicen que así no se ganan las elecciones. Con esa línea de moderación no se ganan las elecciones. ¿Usted qué opina, presidenta? Bueno, a ver, qué sé yo, cada uno tiene su librillo, ¿no? Pero yo creo que no se trata de eso, en este caso, tanto de los nombres, sino para qué proponemos, ¿no? Entonces, esto es algo que es interesante en los medios durante los primeros días y de cara adentro, pero a los ciudadanos les dicen, pues muy bien, ¿y ahora? Y entonces, ahora lo importante es, ¿qué hacemos? Y yo creo que ahora lo importante es ser realmente útiles. Ser realmente útiles es ser conscientes del momento trascendental que estamos viviendo todos, que esto va a depender de todos. Cuando antes decían, ¿qué va a hacer Feijóo? Lo que haga Feijóo es clave, desde luego que lo es. Pero que lo que hagamos todos los demás es absolutamente necesario también. Por tanto, ¿qué vamos a hacer hasta que lleguen las elecciones de mayo, que son las primeras para que ya se dé cuenta el proyecto de Sánchez, que esto no puede seguir así, que esto está acabado, que la gente está harta de ver en televisión que mientras yo estoy pagando impuestos, unos tipos que han cometido graves delitos están en su casa, que mientras yo estoy pagando multas, estoy aguantando no sé qué, que no llego a fin de mes, los autónomos asfixiados, los empresarios hartos, en lugar de estar ayudando a la España que levanta esto, están a destrozarlo todo y a endeudarlo eternamente. O sea, todo esto lo que tiene que hacer es simplemente ponernos en orden, ser serios, que el Partido Popular sí ha hecho unas renovaciones para eso, y ponernos a trabajar y arreglar esto de una vez y hablar claro. Y yo ahí, lo del debate de la moderación, no moderación, me parece bien y solo faltaba, porque hay que unirse entre todos. Pero hay que dar todas las batallas. Yo no dejo una batalla sin dar. Y a mí esto me ha a veces causado muchos problemas, porque es tan totalitario lo que se propone, arrinconan tanto a la mayoría en manos de minorías que cuando se empequeñece se embrutecen, que o aquí hablas claro y pones las cosas en orden o te comen. A mí y a cualquiera. Y cuando ya uno no puede hablar usando según qué palabras, no puede escuchar según qué música, según qué actores están señalados por hablar o no hablar, presentadores de televisión por lo que dicen o lo que no dicen, oye ya. Entonces, ¿qué es la moderación? Si es querer entenderse con el que piensa distinto, entender que el fin no justifica los medios, eso es el liberalismo puro a la española, a mí me representa totalmente. Pero no me callo y no dejo una batalla sin dar mientras estén de esa manera unilateral imponiendo un modelo de España que nadie ha votado en unas urnas, y a todos los que pensamos de manera, a mi juicio, bastante normal, se nos intenta expulsar de la vida política, mediática. Ahí yo creo que eso no sé, a mí nos podrán poner ahí de extremos, bueno, pero son 4 y son ellos los que se comportan de esa manera. José Francisco Serrano, pregunta. Muy buenas noches, presidenta. A mí me encanta este tono del discurso, sobre todo la preocupación por las políticas sociales, no solo por las políticas económicas. Esa preocupación por las políticas sociales yo creo que distingue a la Comunidad de Madrid como un ámbito de libertad respecto al marco del resto de las comunidades autónomas españolas.
¿Esto no la diferencia respecto a otros discursos de otros líderes del Partido Popular? ¿Esto es una sensibilidad suya personal? ¿Es algo de la marca Madrid? ¿Es algo que usted quiere y puede llevar al Partido Popular? Y también, en este sentido, me gustaría preguntarle por las políticas educativas. Es decir, ¿qué pasos en el ámbito de la educación va a proponer en la Comunidad de Madrid? A ver, yo soy consciente de que Madrid es región capital y como motor económico de España, aquí la economía es clave. Los ciudadanos no vienen a perder el tiempo, porque son ciudadanos que vienen desde otros rincones del mundo y otros rincones de España, que han tenido que dejar atrás su tierra, su familia y emprender. Entonces, el carácter del que viene a Madrid, si es madrileño desde el primer día, siempre lo digo, es una forma de vida. Si es madrileño del Perú, madrileño de Jaén, madrileño de Albania, y si es desde el primer día, es el del empuje, el de la fortaleza, el del trabajo, el de la prosperidad. Todos los ciudadanos en Fuenlabrada, en Alcobendas, donde estaremos mañana, en cualquier rincón de la Comunidad de Madrid, quiere tener su taller o su gran empresa, quiere trabajar, quiere prosperar. La economía es clave en Madrid. No somos una economía subvencionada, no somos una economía de brazos cruzados y, por tanto, aquí hay poco tiempo y hay mucha pelea. A cambio, lo que he aprendido siempre, desde luego desde mi primer discurso, cuando fui nombrada ahora, pues mira, no sé si soy mañana candidata, hace 4 años ahora. Sí. Cuando fui nombrada candidata tuve siempre claro, como madrileña, que soy de nacimiento, donde siempre me he movido y he trabajado, que hay muchos problemas también, ¿no? Que no es una comunidad de ricos o solo de ricos, es una comunidad que aspira al éxito, a la riqueza, a la prosperidad, pero que tiene muchas personas que se pueden y se quedan por el camino. Y ahí es cuando entra en juego unos servicios públicos que son de la máxima calidad y no hay más que preguntar a los mejores jueces, que son los extranjeros o los turistas. Y en Madrid da muchas garantías. Y eso a mí me preocupa porque no sé, a lo mejor por una formación humanista, creo que no nos puede... no lo podemos abandonar como políticos. Hay mucha gente que está muy sola. La soledad, llevo 2 años diciéndolo, llevamos más de 2 años con la soledad. Es una gran pandemia que afecta desde niños a mayores, familias pequeñas, niños solos, que están siempre presos de unos usos desmedidos de adicciones, de tecnologías, de drogas, de un consumo. Lo que está pasando con las agresiones sexuales entre los menores vienen por un consumo indebido de según qué contenidos a unas edades que antes nosotros afortunadamente no teníamos, ¿no? Me doy cuenta de que hay muchas mujeres solas. Las personas mayores están muy solas. Lo están normalmente porque los hijos, los nietos vuelan de casa y hacen sus vidas, pero también porque cada vez vivimos más tiempo, afortunadamente, y ves Madrid lleno, sobre todo, de hombres y mujeres, especialmente mujeres solas, que es verdad que muchas se reúnen. Me gusta mucho verlas en Madrid en cafeterías, mujeres muy mayores, de 80, 90, con sus amigas a primera hora, con sus cafés. Me encanta la vida esa que tienen en Madrid de hacer cosas, pero luego va pasando el día y uno está solo. Y el estar solo te hace además ser preso pues, de violencia en algunos casos, de discriminación, de no tener a quien acudir y de muchas demencias, de otros problemas. Eso es también las grandes ciudades. Entonces Madrid tiene, claro, también muchos problemas, muchas personas que han venido de otros rincones que están solas también. Bueno, todo eso soy consciente, pero a raíz de cartas de ciudadanos, del día a día, todo eso lo vas viendo, vas aprendiendo y te das cuenta de que estamos hechos de esos pedacitos también, de esas vidas cotidianas, y por eso lo que hacemos ahora, vamos a hacer también un proyecto y un programa donde la economía, la libertad, los impuestos es la clave, como siempre, la propiedad, valores básicos, pero también el tema social. Las mujeres, las madres, bueno, la familia, eso todo me importa mucho. Y las personas, por supuesto, que tienen dificultades. Desde el punto de vista de la educación, preguntaba José Francisco muy brevemente, porque y la educación, educación, estamos agotando ya el tiempo. Pues vamos a seguir aplicando, bueno, vamos a una parte de la digitalización, pero yo no quiero que en según qué etapas entre, sobre todo en la primaria. Lo que quiero, sobre todo, es fomentar la lectura, el esfuerzo. Vamos a estar con recursos y peleando mucho para que los contenidos ideológicos en los libros, que en parte nos han obligado en un porcentaje, bueno, pues no tengan que ser obligatorios en las aulas y le dan más autonomía a los profesores. En definitiva, vamos a poner mecanismos para evitar que se siga ideologizando o intentándolo. Eso si se deroga, por ejemplo, la ley de educación de la señora Celaá, todo eso se evitaría, me imagino. Claro, porque empezaríamos desde cero con los contenidos curriculares. Nosotros ya hemos podido hacer dentro de nuestra parte, retomar, por ejemplo,
ejemplo, el orden cronológico de la historia, hemos quitado la perspectiva de género de las matemáticas, hemos recuperado los océanos, hemos recuperado capitales, fechas clave de la historia, pero hay parte del contenido ideológico que está en los libros, que lo imponen desde el gobierno, desde el ministerio, y ahí lo tenemos. Todo esto nos gustaría revertirlo. La libertad de las familias para elegir según qué contenidos, esto es básico, y luego pues seguir aumentando la accesibilidad con becas, facilidades, bajar el número de alumnos por clase, que tienen hoy unas necesidades extraordinarias, y sobre todo pues calidad y la libertad de elegir. Bueno, tenemos tiempo solamente para una pregunta, así que no sé, Esther o Pablo. Pues bueno, pues misma, Esther, ¿no? Que estoy en cámara. Pues ya está, tienes la cámara ahí, venga, aprovecha. No tenemos tiempo para más. Un repaso amplísimo, y yo me quedo con la parte más personal, ¿no? Yo hace algún tiempo ya, tendremos que reeditar pronto, espero, en una entrevista me dijo que no podía, o sea, que la tarea de ser presidenta de la comunidad le parecía apasionante, pero que no podía perpetuarlo, y que usted se había fijado un tiempo límite y a partir de ahí dedicarse a otra cosa, que todavía no tenía claro a qué, pero no se puede trabajar 16 horas al día, etcétera. Me gustaría saber si un año después sigue pensando lo mismo, y a todos aquellos que piensan que usted sería una sucesora ideal del señor Feijóo y una presidenta del gobierno o candidata a presidente del gobierno, ¿qué les diría? Rápidamente, yo estoy al servicio de España, pero desde Madrid, que ya es España, porque los madrileños somos españoles, y estoy en el sitio y en el momento idóneo para ello, con más ganas que nunca, pero sabiendo que esto ha de ser breve, porque en política tienes que volar libre, sin equipaje, sin miedos, sin intereses. Y no es por trabajar 14 horas, como si trabajas 20. Hay veces yo que a lo mejor un día prácticamente a lo mejor no he llegado ni siquiera a conciliar el sueño bien, y no he dejado de pensar en el trabajo. Es que esto es tan intenso, precisa de tantos matices, son tantas batallas, que tienes que estar en plena forma. Y el día que vea que una batalla no la doy por comodidad, por aburrimiento, sabré que he activado ese reloj. ¿Cuándo? No lo sé ahora mismo, porque la gente en la calle también me regaña. Más de una persona me ha dicho alguna vez: yo ya te he votado, ahora ya no te pertenece a ti estas decisiones, son de todos los demás también. Cuando uno decide seguir o no, el electorado también opina. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de que no puedo perder el tiempo en aquí, ahora, mis zapatos. Yo solo sé que tenemos ahora un proyecto apasionante en Madrid, que tal y como están las cosas todavía, Madrid es un lugar de contrapesos más importante todavía, que lo tenemos que cuidar y estar ahí. Pero desde luego en política hay que saber estar el tiempo determinado, el justo, para que el tiempo no te deteriore. Bueno, pues vamos a concluir, Presidenta. Lo vamos a hacer, por cierto, Irene Sanz, con un reconocimiento que le llega a Isabel Díaz Ayuso de más allá del Atlántico, o sea, al otro lado del Atlántico, mejor dicho, en una querida tierra como es la Argentina, y de un periódico, por cierto, muy prestigioso en ese país. Sí, además, Antonio, a Argentina se ha referido Isabel Díaz Ayuso varias veces durante esta entrevista. Hablamos de este reportaje junto a Lula da Silva, el rey Carlos III, también la presidenta de Taiwán, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania o el conservador estadounidense Ron DeSantis. Así retrata el periódico argentino La Nación a Isabel Díaz Ayuso como una de las 10 figuras de la política mundial que podrían definir el rumbo de 2023. Ayuso es, según La Nación, según este medio argentino, una de las personalidades que hay que tener en cuenta por su papel en el Partido Popular en un año en el que Alberto Núñez Feijóo podría convertirse, dice este medio, en el nuevo inquilino de la Moncloa. El diario recuerda que Ayuso es conocida en Argentina sobre todo por sus críticas al peronismo y recalca que la posible victoria de Ayuso en Madrid en mayo podría ser el trampolín de Feijóo a la presidencia del gobierno. Antonio. Bueno, pues me imagino que esto a Cristina Fernández Kirchner no le habrá gustado mucho. Bueno, si no le ha gustado me alegro, porque en realidad están muy acostumbrados a que nadie les diga nada y que no se les pueda ni siquiera cuestionar un poco cuando las cifras hablan solas. No son un poco los argentinos que me dicen lo de venimos del futuro, háganos caso, o nosotros pensamos que no podíamos ir a peor, y vaya si se puede ir a peor. A mí me alegra sobre todo por dos cosas. Una, porque esto es, oye, lo ven por todo el mundo y dicen Madrid, pues más Madrid. Yo siempre estoy pensando que la gente tenga más ganas de venir aquí, de invertir, de conocernos, y ahora que está tan de moda, más que nunca yo creo, hace mucho que no se vivía algo así, si esto sirve para abrir nuestras puertas, pues fantástico. Pero también porque me he dado cuenta que a los dos lados del Atlántico nuestro proyecto más importante es que somos 600 millones de personas que somos lo mismo, que compartimos un mismo idioma, una misma cultura, que cuando aquí hay un argentino, un chileno, un colombiano,
somos lo mismo, que cuando nosotros vamos allí y cuando hemos emigrado, ni te cuento, hemos sido lo mismo. Y entonces un proyecto de 600 millones de hermanos, ¿cómo no lo hemos cuidado lo suficiente? Deberíamos ser una potencia, por eso yo he montado la Oficina del Español y tantas cosas, la hispanidad y todo en Madrid. Porque si fuéramos conscientes de lo fuerte que es esta alianza y lo importante que debería ser en el orden mundial, ese contrapeso, iríamos mucho más allá. Y no puede ser que tantos países en el continente estén en manos del narcotráfico, de las narcodictaduras, con tanta pobreza, con tanta miseria, siendo lo mismo, siendo los nuestros. Los hemos ido abandonando, las democracias liberales no se han cuidado, el mal sí se ha encargado de hacer interferencias y de imponer revoluciones para cambiar proyectos, para tiranizar y para empobrecer. Hoy he colgado en mis redes sociales un vídeo donde muchos de estos líderes populistas de la izquierda confiesan que viven de la pobreza y necesitan que haya pobreza para mantenerse. Entonces, si hemos dado esas batallas y llega a la Argentina o al Perú y entre todos nos ayudamos y los que queremos un mundo abierto, próspero, nos seguimos y nos cuidamos, si esto sirve para eso, pues creo que habrá merecido la pena. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Cascabel. Y nada, tenemos un tiempo muy apasionante, diría yo, desde el punto de vista político, no del otro. Apasionante e interesante, de aquí hasta el 28 de mayo, la fecha electoral, la fecha de las urnas, el día de las urnas. Así que de aquí entonces, tiempo tendremos probablemente de vernos y seguir comentando el día a día de este país y de la Comunidad de Madrid. Gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, buenas noches.